Bien, amigos, ya les habíamos dicho que está con nosotros de nuevo don Julio Ortega Tous, que se tomó una semana nada más de libertad. Él es nuestro asesor económico permanente. Y entonces sin él, asuntos que son un poco intrincados, sí, nosotros no lo comprendemos bien. De todas formas, hay noticias nuevas. Y buenas. Y una de ellas es que el FONPER ya dio la cara, ya en público y de manera formal, como un inversionista importante de representación del Estado para la instalación de una central, de una planta térmica a carbón mineral, que sería la Itabo 3 de 300 megavatios en Jaina. Eso es significativo. El propio don Julio aquí se había planteado si estaba o no en disposición el Estado de utilizar el FONPER, que es un beneficiario de las ganancias de las empresas reformadas, es el beneficiario del Estado, el que administra esos recursos. Realmente había hecho inversión en 12 plantas más, pero ahora queríamos saber si estaba disponible para grandes inversiones de diversificación del sistema. Bien, pero don Julio ha planteado otros asuntos trascendentes sobre su sector eléctrico. Vamos a dejar que sea don Julio quien nos los recuerde, nos los refresque, nos los plantee en base a estas nuevas informaciones que se están dando. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Pedro, Moza, Héctor. Buenos días. Indudablemente que esa noticia que aparece hoy en la prensa le falta mucho detalle. Le falta mucho detalle porque sí, es verdad. El conocimiento es simplemente una reseña periodística. Sí, así es. ¿En qué consiste el acuerdo? Así es. ¿Cuál es el acuerdo de gestión de esa nueva sociedad? Porque si es en los mismos términos en que se gestionan Eje Jaina y Eje Itabo, no estamos en nada. Porque como yo digo, es decir, el Estado puso unos activos, ahora no sé cómo sería el arreglo, y no tiene, es decir, las acciones clase B, como le llaman, no tienen voz, ni voto, ni nada, y son el 50%. Entonces, de hecho, Eje Jaina opera y Eje Itabo opera como una entidad puramente privada, aunque haya acciones del Estado, pero el Estado no tiene ninguna participación. Por eso yo digo, yo preferiría esperar un poco más, quizás conocer un poco del acuerdo societario para esa planta en particular, si esto podría implicar un cambio de los arreglos que se llegaron en el año 99 sobre Eje Itabo y Eje Jaina, con una mayor participación y actividad por parte de la representación estatal, que tiene la mitad de las acciones. Y en fin, yo pienso que la información todavía es muy limitada. Sin embargo, los dominicanos siempre pecamos de no mirar más allá de nuestra nariz. Y en el mundo se está produciendo hoy en día un acontecimiento realmente de grandes dimensiones, y es la crisis financiera de Chipre. Y a eso me gustaría dedicar el tiempo que tenga en este programa. La gente se dirá, ¿qué es Chipre? Chipre es una isla pequeña, con 1 millón y pico de habitantes, en el extremo oriental del mar Mediterráneo, casi pegado con Turquía, que desarrolló un sistema financiero muy grande, enorme, como un paraíso fiscal. De hecho, el sistema financiero de Chipre era 9 veces el tamaño del PIB. Y era un lugar donde... Del Producto Interno Bruto de la propia de Chipre, 9 veces. Para tener una idea, el sector financiero español es 1 vez el PIB español. Es decir, aquel era 9 veces, claro, una economía mucho más pequeña, una economía de menor dimensiones, pero donde había una situación de tratamiento fiscal y de flexibilidad en los bancos que se convirtió en un paraíso fiscal y en un refugio de todo tipo de capitales, particularmente rusos. Rusia juega un papel fundamental en esta situación porque
no se tiene una estimación, un dato claro, pero se estima que los depósitos rusos alcanzan un 40% del total de depósitos y acciones en el sistema financiero de Chipre. Pues bien, Chipre entra en una situación de iliquidez, los bancos comienzan porque es parte de la zona euro, del Eurogrupo. Pasaron su corralito. Y por primera vez se establece un corralito. Sí. Un corralito que era una semana y ahora va para 2. Aunque ya liberaron, ya solo se quedaron las dos principales entidades financieras. No, todas, hasta el jueves próximo. Era hasta hoy y ahora la ampliaron hasta el jueves. Y los retiros todos máximos son de 100 euros. Sí. Exacto. Y 120 euros. Pero eso es duro. Lo más es duro. Se ha decidido, después de una primera propuesta de parte del Eurogrupo llamado y la Troika, que son el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, de que se le pusiera un impuesto o una quita a todos los depósitos, no importa el monto, existiendo un seguro de depósito hasta 100.000 euros. Entonces eso era totalmente confiscatorio e inaudito. Así es. En cualquier sistema financiero. Lo único comparable con lo que acaba de pasar en Chipre y las decisiones que acaba de tomar el Eurogrupo es la quiebra de Lehman Brothers En Estados Unidos. en el año 2007. Y cuando quiero hacer un símil, claro, sí, no tiene el tamaño, pero sí tiene la repercusión Y la significación. y la significación Sí, para así el es, grupo así euro, es. porque crea toda una serie de incertidumbres. Sí. Primero, Ya llega. van a liquidar un banco, Ay. el segundo banco más grande. Le van a los depósitos de más de 100.000 euros, le van a imponer una quita que puede ir entre 40 y 100%. La nueva teoría, lo peor de todo esto es que dirige el gobierno alemán, en realidad, es que ya ellos no van a poner más dinero para las soluciones financieras en países con dificultades únicamente, sino que los países tienen que poner. Y la bomba de tiempo es esta noticia que aparece en el diario El País de hoy. Y dice, el Eurogrupo abre la vía para aplicar la solución de Chipre a otros países. Las palabras del presidente de los ministros de Finanzas en favor de rescate más doloroso provocan alarma y pérdidas en los mercados. Es decir, aunque nosotros estamos muy lejos de Europa y de la zona euro, el mundo de hoy es un pañuelo. Un pañuelo. Un pañuelo, sí. Es decir, en cualquier punto una que te coloque, crisis sí, en Corea o en Tailandia repercute aquí. Y una crisis de la zona euro provocada por estas políticas absurdas totalmente puede llegar a tener consecuencias imprevisibles. Ayer leía, porque me dediqué el día de ayer a informarme un poco más de la situación, un analista que llamaba la situación actual, dice, esto se puede comparar con la crisis de los misiles en octubre de octubre de 1962 en Cuba. Fue desactivada la crisis, pero los cohetes están ahí. Sí. Y la amenaza nuclear está ahí. Y el anuncio de que va a aplicar este tipo de medidas va a provocar probablemente una fuga de capitales enorme. Ya de hecho, en el caso de Chipre, el Eurogrupo y el gobierno de Chipre han anunciado que van a poner muy fuertes controles de capitales. Es decir, otro corralito. Usted va a tener su dinero ahí, pero usted no lo puede sacar de aquí. Esto realmente es un reflejo muy grave de la crisis financiera en Europa, que de hecho ha causado devastaciones enormes en términos sociales, en términos
económicos, en términos de productividad, etcétera, y podría presagiar mayor inestabilidad en el mercado financiero internacional. Yo pienso que los dominicanos viviendo decimos Chipre, eso es muy lejos de aquí, eso es... Está bien. No, creo que realmente debemos prestar atención. Pero claro, pues. Porque yo sé que los problemas aquí del patio, que si le dieron una galleta a fulano, que la piscina de Wibia, que son la comidilla. No, pero Chipre es un paraíso fiscal. Es un que paraíso. estamos hablando que Julio, eso pero puede eso, repercute en el mundo. Julio, pero aquí hay otro Es problema. probable Aquí que hay hay, problemas. don Pedro. Eso ¿Eh? es el Ah, barco que hay que está muchos saliendo de... problemas. Aquí hay muchos Eso problemas. es el barco que está saliendo de Lo que barrio. tú estás advirtiendo es que esos problemas Lo que podrían estoy- agravarse en función Lo que te de estoy una diciendo situación que es está que si afectando. se agrava la situación financiera Sí, europea, exactamente. repercute en la República Dominicana Exactamente. y en Latinoamérica en Cierto, general. Así es. cierto. Es decir, por ejemplo, para yo darte Pon un ejemplo a la gente para que entienda qué podría pasar. el 80% de los hoteles en este país son de españoles. Sí. Así es. Y ellos son los que han llevado la construcción, el desarrollo y la gestión de esos Esa hoteles. es la verdad. Sí. Una crisis mayor de la zona euro podría cortarle muchas líneas de financiamiento. De hecho, hay grupos como el Grupo Occidental, por ejemplo, que se redujo a su mínima expresión. De tener 50 hoteles, tiene 2 ahora aquí. 2. Y esa es nuestra locomotora. Y esa es nuestra locomotora. Yo sé que Barrick es importante, el sector eléctrico es importante, que la minería es muy importante, la agricultura, Sí. pero la locomotora del país sigue siendo El turismo. el turismo. Entonces, eso por un lado podría repercutir muy negativamente, pero por otro lado, habría que hacer las evaluaciones sobre la posibilidad de atracción de inversiones y de capitales. Porque muchos de esos capitales, no solo en Chipre, que eran un paraíso fiscal, como tú Sí, dices, sí. y que lo acaban de liquidar, donde había un sector bancario con aproximadamente entre 70 y 100 mil millones de dólares de euros en depósitos, eso multiplícalo por 30 para tenerlo en dólares, probablemente en la medida en que el corralito se vaya aflojando, podrá ir produciendo fugas masivas que van a profundizar la crisis de los países europeos. Pero yo no me quiero imaginar Porque toma cuerpo, en este caso esta declaración Sí. del presidente de los ministros de finanzas del grupo euro, Aparece hoy en el periódico... El que país. aparece en el El periódico país, El País. Yo no quiero imaginarme una ¿Qué crisis. dice la declaración? ¿Qué dice? El Eurogrupo abre la vía, Vamos a ver ese título, porque eso es... El Eurogrupo... abre la vía para aplicar la solución de Chipre a otros países. Ay, mamá. Imagínense en Italia, que está, o en El España. Eurogrupo Tambalear. abre la vía para... Un virus que se te aplicar puede la convertir en una solución de epidemia. Chipre A otro a país. otros países. Sí. Exactamente. Y él pone de Entonces- ejemplo a España y a... No, el sector financiero de España está agarrado con saliva. Sí. Muchas entidades están nacionalizadas, pero no se aplicó esta política. Entonces muchos españoles que tendrán depósitos querrán decir, bueno, déjame poner mi dinero a buen recaudo y sacarlo de aquí. Miren, señores, O ¿qué es lo que italianos. pasa? Es Sí. que todavía en todo el trayecto desde Lehman Brothers hasta ahora, nunca se había hablado de penalizar los depósitos, los Nunca. ahorros. Nunca. Nunca, nunca. Nadie se le había ocurrido. Eso nada más se le ocurrió No. a Hipólito Mejía. Y en Yo este lo he visto a caso, Hipólito, sí. sí. Y ahora sin límite. O sea, todo ahorro. Óyeme, estamos grabado. hablando a partir de 100.000, o sea, Sí. todo el que tiene ahorro de alguna significación en el mundo debe estar ahora mismo preocupado. Sí. No, pero imagínate esos grandes capitales rusos. Tú sabes que Chipre es el principal inversor en Rusia. Además, Sí, Chipre, principalmente. porque muchos de los capitales rusos se van A Chipre, de a allí, Chipre y de ahí vuelven, Ah. como si fuera inversión de Chipre. Pero son rusos en realidad. Ay, Dios mío.
La verdad que Sí, Pero porque- estamos hablando de una economía gigantesca. sí. El ministro de Finanzas ruso dio unas declaraciones ayer en Sudáfrica, donde se reúne el grupo BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en donde dice la declaración del ministro de Finanzas, dice: Rusia considera el rescate injusto y lo califica de saqueo. Pero claro. Medvedev, me parece que en Chipre siguen robando los robados. Ay. Ya puede andar la jugada, Mira por dónde te la... Merkel y la oposición alemana aplauden el pacto. Entonces, es una situación realmente muy compleja. Yo tengo relaciones con mucha gente en Francia, en España, mayormente, y en Gran Bretaña no le afecta porque no es parte del grupo euro. Pero mucha gente se ha preguntado, ¿y entonces qué hacemos? Pero claro. Vamos a llevarnos eso para allá, para Santo Domingo, porque entonces, esa fuga de capitales que esto podría provocar va a debilitar aún más la eurozona y la recuperación económica de esos países. Es la primera vez, incluyendo desde la caída de Lehman Brothers, como tú dijiste, que se penaliza no solo a los accionistas, sino a los depositantes y los ahorrantes. Desde 2008. 2007. 2007. Sí, desde 2007. O sea que estamos hablando de una situación enteramente nueva. Sí. Nueva y explosiva. Explosiva. Ya la bolsa de valores y el riesgo país de Italia y de España se han encaramado en el día Notablemente, sí. Hay que suponerlo. Notablemente. Sí. Pero la pregunta sería, ¿esa es la única solución? ¿Y por qué el fondo sugiere eso? ¿Y por qué el fondo es abanderado de esa acción? Qué raro. Eso nos pone en atención ¿Cómo que acerca qué de raro? sí, ¿Cómo que acerca qué de, raro? Tú dices que es raro. acerca de la posibilidad que hubo aquí, ¿Cómo es que dice? y promovida incluso por un sector importante del gobierno, el sector económico, de entregarle la economía al fondo ahora en este momento, para que vean pues, a lo que nos exponíamos. Yo la dejo de ese tamaño. No quiero entrar en otra consideración. Porque yo te quería decir, en Europa hubo, si tú tienes toda la razón, pero en Europa hubo otro caso que las personas interesadas en el tema pueden comparar. Islandia, luego de la isla esta que está en el mar, en el océano Atlántico, en el medio, no Irlanda, sino Islandia, tenía un sector financiero más desproporcionado que el de Chipre, pero no era parte de la zona euro. Tenía su propia moneda, ni era parte de la Unión Europea. ¿Qué hizo Chipre? Chipre dejó que los bancos quebraran y se dedicó a recuperar su economía. Y hizo un default de la deuda. Porque los principales depositantes, en el caso de Islandia, eran depositantes británicos, que están muy cerca de Gran Bretaña. Entonces ellos iban, le daban alta tasa de interés, el impuesto era mínimo. Y cuando vino la crisis financiera, todos esos bancos colapsaron. Sí, además porque el famoso subprime, o sea, la famosa elevación Hipoteca, al cubo la hipoteca. de las hipotecas, también circulaban allá como si El nada. euro tiene mucho frente. Muchísimo, pero Y este realmente... porque este es terrible. Este yo creo... Yo pienso aunque que ya sea una es el economía principio muy del fin pequeña, ese. Chipre es el 0.2% del PIB de la zona euro. Sí. Pero su depósito en el sistema Entonces la amenaza es real para ¿Cuánto la zona suman los euro? depósitos con relación a la zona euro? de la zona euro En la como un 3%. 3%. 3%. Sí, pero aún eso Pero, se sí. estabiliza. No, Tiene pero capacidad de óyeme, es que una estabilización. cosita No, ya y- te crea un... Te crea una Y Por la tiene, práctica, y por tiene la que agregar práctica. la variable de desconfianza que se te dispara. Ese La es, desconfianza ese es el del problema. mercado. ese es el factor fundamental. factor fundamental, la La confianza. desconfianza, fuga Sí, de capitales, corralito, y como dijo el ministro ruso, eso es un saqueo. Ten cuidado que hay sectores que hablan de fuga de capitales, pero podrían venir para acá. ¿Cómo la cosa? Claro.
No, pues, Cuando se habla de fuga de capital, aventura, eso es lo que te digo, y es el peligro de eso. No, lo que pasa es que los capitales tienen dos formas. El Capital capital de inversión y el golondrina. y el golondrino. El Que golondrino. llegan a ganar tasa de interés y desde que la cosa se estabiliza, Así mismo. así mismo se van. Es decir, que son... Y crean situación de... Pues, apaga la y crisis vámonos. tequila en México la creó el capital golondrino. El golondrino, que claro. fue buscar oportunidades de negocio rápidas. Sí, en Ganancia. toda Latinoamérica. La crisis brasileña del 98, la crisis argentina también, todo eso fue una extensión de esos capitales llamados golondrinos que llegan, ganan intereses y nada más están en los bancos y se van. De hecho, Chile fue el único país que le puso control de capitales a los bancos. Digo, si usted invierte en instrumentos financieros, usted no puede sacarlo más que en 3 años. Para cuidarse. Claro, para que cuidarse, no le pasara a Brasil. Exactamente. Y que podría pasar ahora, no solo en el caso de Chipre, sino peor aún, en economías más grandes como Italia y como España, que están sometidos a unas tensiones y a unas situaciones de crisis del sistema financiero. Entonces, esta es una situación que hay que prestarle mucha atención, porque su repercusión aquí puede ser indirecta, porque no va a ser directa, pero sí puede tener una repercusión en una disminución de los intercambios con la Unión Europea. Y por otro lado, como tú dices, podrían venir los capitales golondrinos. El golondrino, así es. Que habría que tener ojo avisor. Ojo avisor para ese asunto. Realmente se ha dado un paso nuevo. Desde que estalló la crisis financiera del 2007, en las políticas que están aplicando los organismos fundamentales como el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Es un paso nuevo, es un paso cualitativamente superior y que puede tener repercusiones muy graves. Muy bien, mire, qué bueno que Julio se haya ido a refrescar, porque él estuvo fuera, esos aires. Sí. Esos aires. Sí, pero esto pasó pero eso está adentro. Sí, pero esos aires, sí, pero el que sale de aquí, el Cerrullo, mira, y contacta tierra firme. Sí, tierra firme. Que pone, que no, cruza el Atlántico, cruza el Atlántico, inmediatamente se le abre el cerebro, así, el entendimiento. Entonces Julio, que siempre lo tiene abierto, claro. Estoy aquí bromeando, nos ha venido con esta advertencia muy a cuento, muy a tiempo, para que entendamos lo complicado que es la vida moderna de hoy y de cómo los gobernantes en naciones como la nuestra tienen que tener un tacto extraordinario. Sí, y deben estar pendientes. Y deben estar pendientes, porque de cualquier yagua sale un alacrán. Nosotros vamos a emitir un bono. Por ejemplo. Ahora. Colocar una emisión de no bonos. se va, creo que son 1.000 millones o 750, no me recuerdo exactamente. Esta situación puede afectar la emisión de bonos. Bueno, mire usted. Julio, muchas gracias. Que el precio sea más caro, que haya menor confianza en el depósito en economías pequeñas y volubles, etcétera. Entonces, esto realmente hay que mirarlo con la gravedad que tiene. Mire, don Julio. Y finalmente, yo creo que como tú eres una persona muy informada, que busque la documentación de ese acuerdo entre Eje y Tabo. Porque ayer solo se trató el que memorando dice de AES, entendimiento. pero no es AES, es Eje y Tabo. Es Eje y Tabo, sí. Y la CDE, porque yo no entiendo, hay dos cosas que no entiendo. Si es Eje y Tabo, el Estado tiene la mitad de las acciones. Sí, así es. Y la CDE, ¿qué tendría? ¿La mitad o la otra mitad? No, la mitad. Debe tener la mitad. Representa al Estado la mitad. La mitad. Igualito. Igualito que hay. Sí, el asunto la mitad de la CDE y la mitad de Tabo también, 75% tendría. No. A es 50. Tiene que ser A es 50 y CDE, que representa al Estado, 50. Ok, segundo, si es en la terminal portuaria, en la terminal o en el centro de generación
de Jaina. De Jatitabo. No, es de Itabo, sí. Es en Jaina, pero en Jaina Occidental. Sí, de Itabo. Terreno. Ya hay Itabo 1 y Itabo 2. Terrenos. Que tiene muchísimos elementos comunes. Esta sería ya, Itabo como 3. Creo que tú estabas... Hasta el parque de descarga del carbón mineral serviría a Itabo 3. ¿Por qué cuesta 800 millones? Eso es una cosa inexplicable. Inexplicable. Porque si tiene elementos comunes, el promedio del costo de una planta de carbón anda por debajo de los $2,000 el kilovatio. Estaríamos hablando máximo 600 millones. Yo sugiero lo que dice Julio, hay que buscar. Oye, falta mucha información. Hay que buscar la Ayer documentación. lo que se conoció fue el memorando de entendimiento. Sí, para lo, sí. Y si usted la compra en China, esa detalle. planta, aunque eche, Vamos a esperar, aunque vamos, eche un claro, poquito más de esperar. humo. vamos a buscar la Si documentación. usted la compra, si Vamos- usted la compra en China, le puede salir 450 Sí, pero vamos a buscar la $1,000,000 documentación. Y menos. Vamos a buscar la documentación. Por Cierto, eso digo, opinar ahora. Sí. No, es bueno. Porque no lo único que se Vamos a conoce es el esperar la memorando de documentación. entendimiento, Vamos que a fue lo que ver. se firmó ayer. Vamos a ver qué fue lo que se Julio, ¿sabes lo que vamos a hacer? Este programa, por la envergadura que tiene, lo vamos a repetir en la semana, porque has llamado la atención sobre un tema vital para poder entender el entorno. Entonces esta Semana Santa, como no regresamos hasta el lunes, lo que vamos a hacer es repetirlo Está bien. para provecho de muchos de Mira, ¿y el nuestros... metro? ¿Cuándo que lo abre? de- Día no, primer- yo- el Alberto va el día primero. Día 1 de abril. Y ahí está don Leonel Carrasco que nos lo va a confirmar. Por eso estamos poniéndole fin a la entrevista para que entonces entre al Sí, escenario hombre. don Leonel Carrasco. Muy Muchas bien. gracias, don Julio. Julio, hay que seguir atento el próximo martes. Sí. Habrá noticias Regresamos en un nuevas. momento.